Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones. Don del temor de Dios. Quisiera agradecerles de todo corazón por su sentido de constancia, de perseverancia a lo largo de estos días que hemos reflexionado en torno a diferentes dones del Espíritu Santo en vistas de prepararnos para vivir de modo adecuado y debido la fiesta de Pentecostés. El día de hoy vamos a abordar el tema del temor de Dios y para eso vamos en primer lugar a invocar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que les pido que donde se encuentren nos dispongamos en actitud de oración y pidamos la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta serie de reflexiones en torno a los 7 dones del Espíritu Santo. Y este don del temor de Dios nos da un gran sentido de reverencialidad. Es decir, que tiene que suscitar en nosotros un sentido de reverencia hacia la majestad de Dios. Nos permite alcanzar docilidad para apartarnos del pecado y someternos a la voluntad de Dios. La palabra temor, cuando alguien escucha esta palabra, lamentablemente no ha tenido muy buena publicidad, por así decirlo. No es que se le haya hecho justicia, por así decirlo, a este término. Si se dan cuenta ustedes, cuando se está en crisis, ¿no?, el principio de autoridad, a veces creemos nosotros que temor significa como que si fuese una especie de posición servil, que por miedo se imponen a sus súbditos o subordinados, de tal modo que hay que sacudirse esos yugos. Es muy típico escuchar ahora estas frases, y el ser humano tiene que proceder por propia iniciativa, propia libertad, sacudiéndose todos los temores. El tema es cómo se puede entender la palabra temor de forma positiva en este contexto. Hay que empezar diciendo que nosotros, por temor de Dios, oigan bien, por temor de Dios, no entendemos un temor servil. Eso hay que dejarlo muy en claro. No entendemos por temor de Dios un temor servil. Quien dice, yo no quiero ofender a Dios, no por amor, sino por el miedo a que me castigue. Eso no es temor de Dios. O cuando alguien participa de los sacramentos o de la iglesia solo por miedo al infierno, pues eso no es necesariamente temor. Tampoco es un temer el no recibir. Tampoco es un temer el no recibir bienes determinados. De todas formas, la imagen más cercana para entender nuestra relación con Dios es la de la familia. Uno ve que en la relación que uno ha tenido con sus padres, en la medida en que ha sido sana y equilibrada, uno llega a ver que un niño tiene que ir haciendo un proceso de crecimiento para que poco a poco, en esa motivación última que le lleva a ser dócil a sus padres, va recibiendo
una iluminación progresiva. Por tanto, no sería normal, no sería pedirle demasiado, pedirle a un niño que él pueda entender que cuando sus padres le advierten de un peligro, le hablan también de algo que pueda perjudicarlo. El niño tendrá que ver cómo detrás de la corrección que sus padres le hacen en cada momento está el puro amor. Porque me quiere, me corrige, o porque me corrige, me quiere. Esa tendría que ser la lógica, no solamente verlo como un castigo en cuanto tal, sino ver detrás de esta corrección el amor que está de fondo. Por esto mismo no podemos hacer caricaturas, por favor. No podemos hacer caricaturas de oponer el temor al amor. Claro que se pueden contraponer a veces, pero hay que entender que son dos términos que deben ser integrados, temor y amor. En este don del temor de Dios, ojo, que no dice temor a Dios, sino dice temor de Dios. Es el temor a apartarnos de Él. Todo lo temo de mi debilidad, lo temo de mi debilidad y confío plenamente en Él, dice Santa Faustina Kowalska. Si me suelto de la mano de Dios, voy a caer inevitablemente. Este es el temor de Dios, pero también ese temor a la corrección forma parte de la pedagogía divina que nos ayuda a caminar. Echando mano de la experiencia, uno cuando en la vida tiene que tomar decisiones y afrontar problemas, la motivación es: si no procedo correctamente, no me atrevería a presentarme en tu presencia si no afronto este problema, por ejemplo. Posiblemente no tendré el suficiente amor, pero por el santo temor de Dios tengo que enfrentarme a lo que tengo delante, ya sea como padre de familia, como sacerdote, etc. El santo temor de Dios nos impulsa a obrar en conciencia y nos está purificando para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. En definitiva, al amor de Dios. Si tenemos que tener en cuenta esto que el Señor hace en nuestras vidas, de ofrecernos su amistad, pero también ofrecernos medios para purificarnos, pues el temor sería apartarnos de Él. Ese es el santo temor. Es el temor filial, no es un temor servil, no es el temor donde yo solamente voy como en una actitud ciega de obedecer y que el Señor no tome en cuenta mi libertad, mi voluntad, mi inteligencia, sino que en cierta manera es el deseo de no disgustar a Dios. Es un deseo que nace de la caridad y la reverencia como Padre. En otras palabras, temor de Dios es dejar que Dios sea Dios. Hablar de Dios en términos de Dios. No confundir temor con terror o miedo, sino ser reverentes delante de la grandeza y la omnipotencia de Dios. Esa imagen del niño que a toda costa busca no disgustar a sus padres, que trata de ser buena noticia para ellos, que trata de esforzarse por el bien y para que sus padres estén contentos, pues eso es exactamente el santo temor de Dios, de estar en su gracia y buscar la manera de ser buenos hijos y no disgustar a Dios. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este don del temor de Dios? Tendría que ser un vivo sentimiento de la grandeza y de la majestad de Dios. Es un sentimiento reverencial, no de terror. El don del temor de Dios me tendría que llevar a decir: qué grande es el Señor,
qué magníficas son sus obras. Este es el sentido reverencial. De ahí se deriva una sumisión y un acatamiento ante esa grandeza de Dios. Es cuando se llega a la plenitud de la humildad. ¿Cuántas veces hemos hecho una imagen de Dios que más que un Dios Padre es un Dios que quizá lo queremos reducir a nuestras categorías? Por eso ese ya no es Dios que crea al hombre, sino el hombre que crea a su propio Dios. Y esto no es un signo de confianza, más bien es signo de una falta de sentido reverencial ante la grandeza de Dios. De Dios tenemos que decir al mismo tiempo que es todopoderoso, que es el omnipotente, el infinito, el eterno, y al mismo tiempo que es el hermano, el cercano. Y esto pues nos tiene que llevar a considerar la grandeza de Dios. Porque la pregunta es, yo estoy seguro que ustedes se la han hecho en algún momento, ahí pueden ustedes decirlo en el chat. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande sea capaz de mirarme a mí en mi pequeñez? El don del temor de Dios es un don que nos permite caer en cuenta de la grandeza de Dios, de tal forma que nazca en nosotros un sentimiento reverencial y de sumisión humilde. El que es agraciado por este don del Espíritu Santo, no se le ocurre tener sentimientos y pensamientos y deseos de vanidad o de presunción. No, eso ni se le ocurre. Desgraciadamente, la falta de este don del santo temor de Dios nos hace vanidosos, presuntuosos y, tristemente, lo vemos en la actualidad, mucha gente que juega a ser Dios, Dios con D minúscula. Y otro efecto de este don es tener horror al pecado, tener una viva contrición por el pecado cometido y por otro lado tener una alergia natural al pecado. Oigan bien, una alergia natural al pecado. Ojo, ¿no? Aquí se está hablando de tener alergia al pecado y no a los pecadores, porque esa es otra cosa. Cuando alguien en nombre del santo temor de Dios y de la santidad no quiere juntarse con pecadores, eso ya ni es la auténtica santidad ni es el auténtico temor de Dios. Porque como yo escuché que hay que tener alergia al pecado, pero no al pecador. Entonces yo no puedo decir, como estos son pecadores, yo no me junto con ellos, etcétera, sino es el pecado el que tendría que causarnos a nosotros este horror, porque nos aleja de la comunión con Dios. Nosotros comprendemos con este santo temor de Dios la malicia, que en cierto sentido es infinita en cualquier ofensa. Es infinita porque está atentando contra el amor de Dios, que es infinito para ustedes y para mí. Este don del temor de Dios nos puede arrancar, fíjense, puede crear en nosotros un auténtico arrepentimiento. Nos puede dar, oigan esto, el temor de Dios nos puede dar algo que creo que el Papa Francisco lo ha dicho, el don de las lágrimas, el don de las lágrimas. Eso que San Ignacio de Loyola pide en los ejercicios espirituales, que lloremos nuestros pecados, que nos da pena el no haber amado más a Dios. Ese sentirse dolido por haberle fallado a Dios. Sin embargo, esto pues nos lleva a una actitud, este es otro efecto del temor de Dios, el deseo reparador, el ansia reparadora. Es decir, yo quiero recuperar el tiempo perdido de mi vida y deseo en actos intensos de amor amar por cuantas veces no te he amado y servirte por cuantas veces no te he servido. Para distinguir un auténtico arrepentimiento de un falso arrepentimiento hay una prueba clara. El falso arrepentimiento lo que hace es que te autodesprecies,
mirar el pasado viendo lo mal que uno ha hecho. Mientras que el auténtico arrepentimiento es aquel que en el mismo momento en que ves el pecado o la barbaridad que uno ha hecho, al mismo tiempo ves la misericordia de Dios que te da la posibilidad y el deseo para reparar y para decir, mira cuánto me ama Dios, que me da la posibilidad que viendo mi pecado sea una medicina o sea un motivo para amar más a Dios. Otro efecto que crea en nosotros el temor de Dios es la vigilancia para quitar las ocasiones de pecado. Uno tiene temor de caer en el pecado, por eso no me voy a exponer a ocasiones de pecado. Cuando decimos a Dios en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, y Dios nos responde, y tú no te pongas en ella. O sea que si Él nos respondiera, no nos dejes caer en tentación, y Dios nos diría, pero no te vayas a exponer a ella, porque no es automático, ¿verdad? Entonces tenemos una obligación moral de no ponernos en ocasión de pecado, de no, por así decirlo, jugar con fuego o en cierta manera, como decían antes, deja el hormiguero, no lo vayas a molestar porque te van a picar las hormigas, por así decirlo. Otra consecuencia del temor de Dios es el desapego. Uno se da cuenta de lo único importante para tu vida de fe, tu vida espiritual, y te das cuenta que lo que prevalece, tiene que prevalecer, es el auténtico amor de Dios. Amar a Dios con todo el corazón y amar a Dios sobre todas las cosas en Dios. Y esto pues justamente nos lleva a nosotros a ver que lógicamente ante Dios las cosas materiales adquieren otra dimensión distinta. Amamos las cosas de este mundo, pero con un corazón libre. Muy bien, es momento de plantearnos cuáles son los vicios o cuáles son las actitudes que se oponen a este don del temor de Dios o del santo temor de Dios. La primera actitud que se opone al santo temor de Dios es la soberbia. La soberbia. Porque la humildad se fija en la grandeza de Dios, en contraste con nuestra propia nada. O sea, ante la grandeza de Dios, ante el misterio de Dios, pues nosotros ahí sí que reconocemos nuestra pequeñez. El santo temor de Dios excluye la soberbia, todavía con más fuerza que la humildad, fíjense. Entonces no hay cabida para la soberbia en el santo temor de Dios, en este don particular. Otro elemento con el que no compagina el don del temor de Dios, que no tiene nada que ver, es la presunción. La presunción que no tiene en cuenta la justicia divina. La presunción es propia de quien confía desordenadamente en la misericordia de Dios. Como Dios es bueno, no pasa nada. Él es bueno, así es que confiémonos y pues viva la flor, como decimos. La presunción es aquel que juega o cree jugar con Dios. Precisamente porque Dios es bueno, quiere que yo también lo sea y que me convierta. Por tanto, no invoquemos la bondad de Dios para seguir siendo pecadores, porque ese es un abuso de confianza que puede ocurrir también en el tema de la presunción. Por todo esto, poco a poco iremos descubriendo que el amor y el temor son dos caras de la misma moneda. No debemos contraponer el amor y el temor. Hay medios concretos para que podamos nosotros acrecentar el temor de Dios, para recibir este don del temor de Dios. Y aquí entonces hago énfasis en los medios que pueden a nosotros ayudarnos para obtener este don del temor de Dios. Primero, meditar con frecuencia la infinita grandeza de Dios.
Cuando el ser humano ve la grandeza de la creación, le ayuda. Hay muchos salmos que parten de ahí. Por ejemplo, el Salmo 94. Y dice, porque es Adonai un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están las honduras de la tierra y suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues él mismo lo hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. Entren, adoremos y postrémonos de rodillas ante Adonai que nos ha hecho. Así es que meditemos para obtener el temor de Dios en la grandeza de Él, cómo nos supera, cómo Él en su infinita misericordia nos ha creado y ha creado el mundo. Otro medio para poder acrecentar el temor de Dios es acostumbrarnos a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de respeto y reverencia. El hecho de que a veces hayamos perdido todos los signos de reverencia y respeto, ¿qué decirles? Lo hemos perdido, lamentablemente, lo hemos perdido, especialmente cuando vamos a templos bonitos, etcétera. Lo primero que uno hace es sacar su cámara, ¿no? Lamentablemente, y tomar las mejores fotos o videos, pero ha quedado en el olvido inclusive el hecho de la genuflexión, el hecho de la postura delante del altar. Muchos gestos de reverencia se han ido olvidando, y eso pues hace, ya es una muestra de que el ser humano, no digamos fuera de la iglesia, ¿no? Cuando vemos muchas muestras, muchas situaciones difíciles de irrespeto a lo sagrado. Hay que tener cuidado porque a veces confundimos confianza con tomarse confianzas, que no es lo mismo. Si es que el hecho de que Dios sea bueno no significa automáticamente que yo no tengo que hacer nada o solamente conformarme como soy y basta, sino que hay que, en este caso, tener una confianza filial con Él, es decir, pero no perder de vista el respeto y la reverencia. Luego, meditar con frecuencia en la malicia del pecado, porque el único enemigo definitivo de nuestra vida es el pecado. Es un mal innegociable. De hecho, dice Hebreos 10:31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos de Dios vivo. Tener mucho cuidado en no subestimar el poder o la incidencia que pueda tener el pecado en nuestras vidas. Luego, poner especial cuidado en la mansedumbre y en la humildad en el trato con el prójimo. Al tomar conciencia de todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, tenemos que tratar a los semejantes con mucha misericordia. Esto también forma parte del santo temor de Dios. Y pedir, por favor, pedir con frecuencia al Espíritu Santo este don del temor de Dios. Los dones hay que pedirlos. Les agradecemos de todo corazón este camino que hemos emprendido. Así es que yo les deseo todo lo mejor, bendiciones en sus familias, en sus actividades. Shalom para todos, que estén bien, cuídense mucho.